Esta es la historia real de La Bruja. Historia contada en primera persona. Esta historia me ocurrió cuando tenía 17 años. En ese entonces vivía en un pueblo llamado Galeras, situado en el departamento de Sucre, en Colombia. Desde niño siempre fui susceptible a experimentar cosas paranormales. Intuía que había algún tipo de don heredado por generaciones. Mi abuelo fue quien me enseñó a través de historias y leyendas acerca de las muchas cosas extrañas que podían rodear a este fenómeno. Pero me llamaba más la atención el saber de brujas y espantos que atormentaban a la gente, o cosas sin explicación que de tanto en tanto ocurrían y que sabíamos por gente que conocíamos o parientes que llegaban y contaban alguna de estas historias. Galeras era un pueblo pequeño y rural en la sabana sucreña. Ahí predominaba la ganadería y las tradiciones se transmitían de generación en generación. Esas tradiciones me fueron heredadas por mi abuelo. Durante gran parte de mi niñez me enseñó todo lo que había que saber para identificar a una bruja y cómo defenderse de sus hostigamientos y maldiciones. Él mencionaba que los primeros pobladores usaban varas de ají para mermar su fuerza. Incluso oraciones católicas cantadas al revés. Todo me parecía fascinante y aunque nunca había visto una, siempre escuchaba rumores de que ciertas mujeres eran brujas dentro de la comunidad. Yo no lo creía porque su aspecto era normal y tenían un buen trato con todos. Mi abuelo decía que ese era su disfraz, que nunca bajara la guardia, porque corría el riesgo de que me atacaran para sacrificarme. Pero no solo hablaba de brujas, sino también de brujos. Así crecí con estas enseñanzas y advertencias. No fue hasta que cumplí los 17 que todas aquellas historias cobrarían sentido y lograrían salvarme de un destino nefasto. En ese tiempo en que casi cumplía la mayoría de edad, asistí a una fiesta popular en el pueblo con un amigo llamado Jaime. Éramos muy amigos, pero no solo eso, compartíamos historias y cuentos de brujas, ya que él, de igual forma, había sido enseñado y preparado como yo. Nunca imaginé que en ese momento estuviera de novio con la nieta de una conocida bruja de la región, y cuando me enteré, no dudé en advertirle el peligro que corría, y fui involucrado de la peor forma. Esa noche ella llegó con su gesto de soberbia y haciendo alarde del control que ejercía en mi amigo, cosa que al principio me molestaba y no dudé en jugarle una broma, algo que no fue tomado con humor por ella. En cambio, me lanzó una mirada de odio y aberración junto a una advertencia: no sabes con quién te metes, vos me lo vas a pagar. Sentí un poco de extrañeza y me reí de ella, sin saber quién era en realidad. Pero al ver el rostro desencajado y temeroso de mi amigo, que me veía como diciéndome que eso había sido un error de mi parte, sentí que algo no andaba bien. La fiesta continuó y mi amigo se la pasó apartado con su novia, alejado de mí todo el tiempo. Me di cuenta que en realidad Jaime hacía lo posible para que su novia no estuviera cerca de mí, cosa que me pareció extraña. Al término de la fiesta, me quise despedir de mi amigo, pero él se retiró rápidamente del lugar sin decir nada y tomado de la mano de su novia, Valquiria. Al día siguiente, sentí muy temprano un perro ladrar y unos golpes insistentes en la puerta de mi casa. Al abrir, ahí estaba Jaime, con su rostro lleno de preocupación. Apenas abrí la puerta y él se introdujo muy nervioso en la casa, me miró y me dijo que la noche anterior había cometido una equivocación al burlarme de su novia, ya que era nieta de una bruja muy poderosa de la región, conocida como Carmen la Maluca, y que debía ser cuidadoso, ya que su novia era vengativa. Sin más, así como entró, salió de la casa y no lo volví a ver. Cuando escuché la revelación, sentí una pequeña corriente recorrer mi cabeza y caí en la cuenta de que había sido imprudente.
Me quedé con cierto temor de que pudiera pasar algo y recordé a mi abuelo y sus enseñanzas, así que en cierta manera estaba tranquilo. Pero al llegar la noche, me invadió una intranquilidad que me hizo tener insomnio y un estado de vigilia en el que a cada rato me paraba para revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas. Yo vivía en un cuarto solo, alejado de la casa donde vivían mis padres, así que la tensión era grande y no quería importunar a mis viejos con dudas y temores. Así pasaron 3 semanas y poco a poco se me fue diluyendo el temor y la incertidumbre, hasta una noche de viernes. Recuerdo haber estado durmiendo en mi habitación. Tenía la luz de una lámpara encendida. Repentinamente me desperté después de tener un mal sueño y al revisar la hora eran las 2:34 a.m. Me volví a acostar meditando en el sueño que acababa de tener, el cual poco a poco se fue desvaneciendo, y me acomodé para volver a dormir. Apenas estaba alcanzando el sueño cuando escuché algo inusual entre el silencio nocturno, algo que hizo eco dentro de la habitación, y me alerté. Me incorporé para revisar qué había sido y me quedé sentado en la cama intentando escuchar algo, y entonces sucedió. El sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo hizo eco y un estruendo que me alertó. Luego noté como la chapa se doblaba por el peso de algo que comenzó a caminar en el techo haciéndola rechinar y crujir la madera de los travesaños. De inmediato quise identificar si era un animal, pero de haberlo sido, hubiera sido enorme, era improbable. Las pisadas eran fuertes y eso me invadió de pánico. A mi mente llegó un pensamiento. La bruja vino por mí. Lo único que hice fue ingenuamente taparme con una sábana de pies a cabeza, como si aquello me fuera a proteger del peligro que seguramente rondaba fuera de mi cuarto. Recé mucho y no sé cuántas oraciones aprendidas a lo largo de mi vida para protegerme de lo que fuera. No sé cuánto tiempo estuve tapado y rezando con frenesí, escuchando golpes y crujidos en el techo, y de pronto se hizo el silencio. Poco a poco me fui desprendiendo de mi sábana y me asomé. El reloj marcaba las 3:02 a.m., pero a mí se me había hecho una eternidad. Con cautela esperé a escuchar algo y me pareció que todo había terminado. Me quedé intranquilo y traté de dormir abrazando un crucifijo que me había dado mi abuelo. Por esa noche no pasó nada más. Sin embargo, en las noches posteriores pasó lo mismo y volví a hacer lo mismo, así durante una semana preso del miedo y con el terror que me producía que llegara la noche y tener que dormir. El punto crítico llegó una madrugada. Apenas dieron las 3 a.m. y me despertó un destello que provenía del exterior. Con sorpresa me asomé para ver de dónde provenía esa luz y al ver sentí un escalofrío recorrerme completamente. En tanto mi corazón comenzó a latir fuertemente. Afuera estaban suspendidas unas luces extrañas y al verlas detenidamente pude ver que eran bolas de fuego, unas bolas amorfas que parecían emitir algún tipo de fuego amarillo que hacía un ruido peculiar, como a ramas quemarse y tronar. No pude ver cuántas eran. Estaba petrificado de ver aquello y así como estaban, poco a poco se fueron haciendo hacia arriba, hasta que por fin desaparecieron de mi vista. Sin comprender del todo lo que había visto, me quedé pasmado por un buen rato viendo la ventana y la cerré. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Era como un hostigamiento constante que estaba mermando mi cordura y poco a poco el miedo me iba consumiendo. Harto de esta situación, recordé que mi abuelo guardaba algunas cosas para ahuyentar a las brujas y claramente lo que vi se trataba de eso. Pensaba en la amenaza de Valquiria, la novia de Jaime, y su maldita abuela. De ahí provenía el acoso. Finalmente, su amenaza se estaba cumpliendo, así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esas maldiciones. Leyendo un poco en cuadernos viejos y revisando cosas del abuelo, de inmediato recordé algunos remedios y los llevé a cabo. Todo sin que mis padres supieran. Lo primero fue fabricar una cruz con una planta de la región llamada yuca o mandioca. La puse debajo de mi cama. Una escoba de cabeza detrás de la puerta. Dormía con la ropa colocada al revés. De algún modo, los ruidos cesaron, aunque veía las luces de lejos de tanto en tanto. Eso me tranquilizó un poco y las noches volvieron a ser tranquilas, aunque algo tensas.
Pasaron los días y me volví a encontrar con Jaime. Para mi sorpresa, había terminado con Valquiria. Tenía otra novia, que yo no conocía, pero al parecer estaban bien. Con eso pensé que había terminado el episodio, pero estaba equivocado. Fue una noche de sábado que me había quedado en casa. Leía un libro, 100 años de soledad. Estaba tan metido en la lectura que me dieron las 2 a.m. Tuve la necesidad de ir al baño y para hacerlo tenía que salir al patio y caminar algunos metros. Así lo hice. Como era un gran patio, había muchos árboles. Al ver que el baño estaba lejos y en la penumbra, me daba un poco de temor. Así que no dudé en hacer mi necesidad en las raíces de un árbol de nísperos que había cerca de mi puerta. Sentí alivio mientras vaciaba la vejiga y de pronto el sonido de algo que movía las ramas de la copa del árbol me alertó. Al darme vuelta, vi que las ramas se movían violentamente, como si algo las moviera con fuerza, y de primera instancia pensé que era un buitre, pero luego intuí que se trataba de algún ladrón o alguien que se intentaba meter en mi casa. Sin dudar tomé un palo y me armé de valor, vociferando a todo lo que estuviera ahí. El valor se me acabó cuando de imprevisto salió volando una enorme ave negra entre las ramas del árbol. Al batir sus alas, el sonido era ensordecedor. Noté con horror de qué se trataba. Era un pájaro del tamaño de una persona. El vuelo que hacía lo hacía con mucho esfuerzo. Solo sus enormes alas parecían aguantar el peso de aquello. Aún no terminaba de digerir aquello cuando el horror me pegó en el rostro. Al ver bien de cerca la cabeza de aquel animal, no era común. Tenía el cuello corto, lleno de verrugas abultadas y azuladas, sobre el cual cargaba una cabeza calva. No tenía pico, sino algo parecido a un rostro humano, deforme y horrible. Sus ojos eran amarillentos y parecían emitir un brillo que inquietaba. Aquello era un monstruo horrible que me dio miedo de muerte. Me quedé petrificado. El vuelo de esa aberración llegó a la copa de uno de los árboles, en donde se postró y me observaba vigilante por un largo rato, con esos ojos amarillos. Y de pronto un sonido. El monstruo voló ante mí y con sus garras me perforó los ojos hasta arrancármelos por completo. Todavía recuerdo cómo fue dejar de ver. Todo se volvió negro para siempre. Recuerdo que del dolor me desmayé. Ya pasaron 10 años de este suceso. Aún hoy estoy en tratamiento psiquiátrico, pero ambulatorio. Estoy en casa. Los médicos que me encontraron dijeron que yo me arranqué los ojos con mis propias manos. Lo vieron en mis dedos, debajo de mis uñas. Perforé, arranqué y aplasté mis globos oculares. Para todos, la bruja nunca existió. Sin embargo, varias veces durante la noche me despierto con el sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose. No tengo ojos para ver. Escucho los pasos. Escucho el batir de sus alas y una voz que al oído me dice: si solo crees en lo que ves, no crees en nada. Ya me acostumbré. Todas las mañanas, adentro de mi casa, 1 o 2 plumas negras aparecen inexplicablemente. La mayor enseñanza que me dejó esta historia es que el mundo sobrenatural de la oscuridad existe. Y ahora que no puedo ver nada más, les aseguro que no hay que ver para creer.